Bienvenido a nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Hoy comenzamos nuestro estudio del primero de los 4 evangelios. Mientras lo hacemos, debes prestar atención a la estrategia de Jesús. En Mateo verás que Jesús es un hombre con una visión y una misión. También es un hombre que tenía una estrategia para la implementación de esa misión. Para ver la estrategia de Jesús en el Evangelio de Mateo, observa cuántas veces Mateo nos dice que Jesús levantó los ojos, miró a las multitudes de personas con todos sus problemas y tuvo compasión por esas multitudes. Según el Evangelio de Mateo, cada vez que Jesús mira a las multitudes, hace algo estratégico. Lleva a sus discípulos hacia el milagro que está realizando y, de muchas maneras, obra sus milagros a través de ellos. Veamos algunos ejemplos de esto. La primera vez que observas este modelo de la estrategia de Jesús es al final de Mateo 4. Después de llamar a sus primeros discípulos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, Jesús recorre Galilea según Mateo 4:23, sanando todo tipo de malestar y toda clase de enfermedad entre la gente. Esto incluye endemoniados. Su fama atrae multitudes no solo de toda Galilea, sino también de Jerusalén, Judea y regiones gentiles como Siria y Decápolis. Leemos que cuando Jesús ve las multitudes, sube a una montaña y sus discípulos se acercan a él. Marcos 3 muestra un contraste entre las multitudes desesperadas por encontrarlo y estos discípulos. Las multitudes quieren sanidades, pero hacen que los intentos de Jesús por enseñarles sea un desafío, mientras que los discípulos solamente quieren a Jesús. Allí, en el monte, según Marcos 3, 13 al 14, Jesús convoca solo a los que Él quiere y ellos se acercan a Él. Y Él nombró a 12. Entonces, Jesús invita a algunos de la multitud a unirse a Él en un nivel superior para el primer evento de entrenamiento de discipulado en Mateo, el Sermón del Monte. Ahora, cuando Jesús organiza el primer evento de entrenamiento para discipulado, está haciendo algo estratégico. Jesús ve las multitudes que representan las necesidades del mundo. Luego se dirige a aquellos a quienes llama discípulos y comienza a entrenar a esos discípulos para que sean parte de su respuesta a las necesidades del mundo. Ahora, en este punto, Jesús sabe que solo tiene 3 años por vivir y hacer su ministerio. Jesús quiere llegar al mundo entero con su mensaje. Entonces, ¿qué hace? Él encarga a otros que se unan a Él en su misión de alcanzar a todas esas personas. Jesús comienza a multiplicarse a través del discipulado. Cuando Jesús termina la enseñanza de Mateo 5, 6 y 7, trae su enseñanza a una decisión. Él llama a sus futuros discípulos para que se comprometan con Él. Compara a los que practican su enseñanza con los que construyen una casa sobre cimientos firmes y a los que no obedecen su enseñanza con los que construyen su casa sobre la arena. Les pregunta qué harán con este mensaje que se les ha dado. ¿Será cada uno un discípulo verdadero o falso? ¿Serán discípulos sabios que se comprometan con la misión de Jesús o serán necios y seguirán siendo parte del problema? Jesús sabe cómo desafiar a la gente. La estrategia de Jesús para predicar su Sermón del Monte es mostrar a sus futuros discípulos cómo poder ser parte de su remedio para las necesidades de la gente que está al pie de la colina. Por lo tanto, descubrimos un desafío personal cuando vemos la respuesta de Jesús a las multitudes. Ese desafío es simplemente este: ¿dónde estás? ¿Eres un discípulo en la montaña con Jesús, buscando ser usado por Él en el mundo, o estás al pie de la colina, esclavizado a los problemas del mundo y prolongándolos tú mismo? En el Evangelio de Mateo leemos sobre la vez que Jesús mira hacia arriba y ve a las multitudes. En Mateo 9:36, Jesús alza los ojos y ve a las multitudes y se compadece de ellas porque desmayaron y estaban esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Se dirige a esos 12 hombres y les encarga que sean apóstoles, que significa enviados y que pueden multiplicar sus esfuerzos. Él dice en Mateo 9:37 que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Como los ancianos de Israel con Moisés, en Números 11, 16 al 25, los discípulos recibieron poder sobre los espíritus inmundos y poder para sanar todo tipo de enfermedades y dolencias. Jesucristo fue un hombre con una misión. Él tenía una estrategia para el cumplimiento de su misión.
Él equipa estratégicamente a sus discípulos para satisfacer las necesidades del mundo. En los capítulos 14 y 15 del Evangelio de Mateo, leemos de otras dos ocasiones en las que Jesús miró hacia arriba y miró a las multitudes con ojos compasivos. Es en ambas ocasiones que Jesús vuelve a poner en práctica su estrategia. Hace que los discípulos se involucren atendiendo las necesidades. El capítulo 14 registra el gran milagro mosaico de Jesús al que nos referimos como la alimentación de los 5,000. Este milagro es el único y mismo evento que se registra en los 4 evangelios. Después de largas horas de enseñanza, los discípulos le dicen a Jesús: «Este lugar está desolado y ya es tarde. Por tanto, despide a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimentos». Jesús dice: «No es necesario que se vayan, denles algo de comer». Están un poco sorprendidos. Ellos dicen: «Solo tenemos 5 panes y 2 pescados». Sin embargo, después de la bendición de Jesús, los discípulos sirven una comida milagrosa a unos 5,000 hombres, a sus esposas e hijos. En Mateo 15, para asombro de los discípulos, Jesús repite este gran milagro entre los gentiles en el primer avivamiento entre gentiles desde los días de Jonás. Aquí los discípulos ya no están preocupados por las multitudes hambrientas. Jesús inicia el encuentro en Mateo 15:32, llamando a sus discípulos a sí mismo y diciendo: «Siento compasión por la gente, porque han permanecido conmigo ahora 3 días y no tienen que comer, y no quiero despedirlos con hambre, porque podrían desmayarse en el camino». Conociendo su poder, pero tal vez incapaces de imaginar tal bendición sobre los gentiles, ellos vuelven a preguntar cómo se les alimentará si no hay nada más que 7 panes y unos pequeños peces. Él bendice de nuevo y ellos sirven otra vez. Algo estratégico está sucediendo aquí. Jesús simboliza su estrategia para llegar al mundo. Jesús coloca a sus apóstoles entre él y la multitud. Jesús quiere que toda su provisión para las necesidades de la multitud llegue a través de los discípulos. Esto muestra un modelo. Jesús tiene la intención de llevar su poder de vida para el mundo a través de sus discípulos. Jesús proporciona el poder de la multiplicación y los apóstoles propagan la multiplicación milagrosa al dar un paso de fe para hacer lo que Jesús les pide que hagan. La estrategia de Jesús se describe alegóricamente en este gran milagro. Jesucristo vino a este mundo como el Salvador del mundo. Jesús quiere que esta salvación llegue a este mundo perdido a través de sus discípulos, a través de su iglesia. Eso significa a través de personas como tú y como yo. Jesús podría haber elegido alimentar a esa multitud de cualquier manera. A Moisés, el rocío le trajo el pan. Entonces, ¿por qué Él pasó esa comida por las manos de los 12? Porque tiene la intención de satisfacer las necesidades del mundo a través de su iglesia, a través de su pueblo. Jesús llama a sus discípulos a su misión y les da el poder necesario para cumplir esa misión. Entonces, pregúntate hoy, ¿la provisión de salvación de Cristo para este mundo está pasando de sus manos a través de tus manos? Esa fue su estrategia y todavía es su estrategia. Pídele a Dios que te use hoy y que cada día los que te rodean sean alimentados espiritualmente. De Jesús a los perdidos, a través de ti, su discípulo y su apóstol. Ahora, observemos cómo este hermoso modelo culmina en el capítulo 28 con lo que llamamos la Gran Comisión. En este punto, Jesús ha estado tratando de transmitir su estrategia a los apóstoles durante años. Los apóstoles están estratégicamente ubicados entre Jesús y las multitudes y todas sus necesidades. Aunque Jesús ha ministrado a los heridos personalmente, dándoles la oportunidad de aprender su ejemplo, gran parte de su provisión para las multitudes ha pasado por los 12 y, en ocasiones, por los 70. Jesús enseña enfáticamente esta estrategia a los apóstoles por última vez cuando les da su gran comisión al final de Mateo. Jesús ha sido crucificado y resucitado. Los 11 se han reunido en Galilea en el monte que Jesús designó para la ocasión. Judas ya no está. Después de haber traicionado a Jesús y haberse ahorcado, Jesús le dice a los restantes en Mateo 28, 18 al 20, «Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y he aquí que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Así como todos los evangelios incluyen la alimentación de los 5,000, los 4 evangelios terminan con alguna versión de esta comisión. Así también el libro de los Hechos comienza con otra versión más. Jesús dice en Hechos 1:8, momentos antes de su ascensión al Padre: recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo más remoto de la tierra. En el día de Pentecostés, cuando la iglesia nace oficialmente, con grandes señales y maravillas en presencia de judíos reunidos allí de múltiples naciones, Pedro dice en esencia: ¿sabes quién está haciendo que todo esto suceda? Es Jesús, el hombre que crucificaste, el Hijo de Dios resucitó. Está sentado a la diestra del Padre y nos ha dado su Espíritu para que seamos sus testigos. Hechos continúa dando testimonio del cumplimiento continuo de esta comisión a medida que estos primeros discípulos se multiplican y se extienden por todo el mundo conocido y finalmente depositan al gran apóstol Pablo en el umbral de la corte de César. Hechos 28:30 al 31 termina. Permaneció 2 años completos en su propio alojamiento alquilado y recibió a todos los que acudían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda franqueza, sin obstáculos. Verás, cuando comprendes la estrategia de Jesús, te das cuenta de que Jesús quiso que su iglesia fuera una organización misionera. Desafortunadamente, muchas iglesias hoy en día no están en misión. No salen con fe, confiando en que Jesús les ha dado el poder de multiplicar discípulos y ser su solución a todos los problemas del mundo. ¿Eres un verdadero discípulo de Jesús o uno falso? ¿Es tu iglesia una verdadera iglesia de Jesús o una falsa? Es decir, ¿estás en la misión de Jesús? Resumamos nuestro estudio de hoy. Queremos buscar la estrategia de Jesús al leer el Evangelio de Mateo. Repetidamente en el Evangelio de Mateo, Jesús está diciendo: mira, si vas a ser mi solución y mi respuesta, entonces debes estar estratégicamente colocado entre ellos y yo. Necesitas participar de todo lo que tengo para dar a este mundo necesitado y debes transmitirlo al mundo necesitado. Mi remedio para los problemas del mundo debe pasar de mí hacia ellos a través de ti. Ve a ese mundo, haz discípulos en ese mundo, bautiza a esos discípulos y enséñales a obedecer y qué obedecer. Dales todo lo que te he enseñado. No temas, porque estaré contigo siempre, incluso hasta el fin de los tiempos. Ahora permíteme preguntarte nuevamente: ¿eres parte de su remedio para este mundo espiritualmente hambriento o eres parte del problema? Si aún eres parte del problema, si eres parte de los hambrientos espirituales, Jesús quiere conocerte, cambiarte, llenarte y luego bendecirte para que seas parte de la solución. Ven a Él hoy, levántate y búscalo hoy mismo.